Conversamos esta noche con el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez. Diputado, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Agradecer la invitación. ¿Cómo han sido estos 7 meses de gestión del presidente Boric? Del gobierno en general, yo creo que han habido varias acciones que van en una señal correcta y dentro de lo que es el programa de Apruebo Dignidad, que yo creo que es lo importante. Se logró un avance sustancial en el sueldo mínimo. El día de hoy se aprobaron las 40 horas en el Senado. Se logró en este sentido también ratificar el acuerdo de Escazú. Yo creo que hay varios hechos que van en una señal correcta con las dificultades, lógicamente, que significa el día a día para cualquier gobierno. ¿Y qué significa en la práctica esto de mejorar la gestión que pidió el Comité Central del Partido Comunista este fin de semana? A ver, yo creo que dentro de un análisis colectivo que hace el Partido Comunista, obviamente también hay un análisis crítico. Y en ese sentido creemos que hay que conectar de mejor manera con la actualidad que está viviendo el país. Lógicamente no nos podemos distraer de una situación económica compleja, de un tema de seguridad que lógicamente se ha tomado la agenda y por supuesto una migración irregular que durante 2 o 3 años que ha iniciado en el norte, partió precisamente con las primeras alarmas desde mi distrito, hacerse cargo de esa situación que estuvo durante mucho tiempo con abandono requiere tomar quizás acciones un poquito más rápidas y efectivas y en eso quizás han habido ciertas demoras. Por ejemplo, en el caso de la migración se anunciaron hace casi 2 meses 2 proyectos, uno que tenía que ver administrativamente con la notificación por carta certificada y el proyecto se presentó hace poco, recién se está discutiendo, y también respecto a las expulsiones de las personas condenadas por ley 20.000. Y ese proyecto también fue anunciado hace 2 meses y se ingresó la semana pasada. Entonces, ahí lógicamente es parte de lo que uno dice mejorar en ese sentido la gestión con la realidad que están viviendo los chilenos y chilenas. Y en materia de seguridad, ¿qué les ha faltado? Yo creo que hay que cambiar el enfoque en materia de seguridad. Yo creo que se ha llevado mucho desde el planteamiento de la derecha, que yo creo que ellos también han fracasado con su agenda de seguridad, las veces que han sido gobierno y este famoso término ponerle fin a la puerta giratoria nunca fue. Y en ese sentido creo que el programa Apruebo Dignidad es bastante contundente en cuanto a hacerse cargo de la seguridad pública. En ese punto creo que falta mayor celeridad quizás para detectar efectivamente los focos que la gente requiere de mayor atención. Hay una preocupación que es real respecto al crimen organizado, al narcotráfico, y creo que ahí ha faltado quizás esa celeridad en la presentación de esas reformas que requieran precisamente atacar esa contingencia. Llevamos meses, por ejemplo, solicitando una incorporación de una ley de inteligencia que permita a las policías tener, en este caso, mejores y mayores herramientas para poder combatir esta nueva criminalidad. O también incluso si uno quiere llevarlo también al plano de la reforma de las policías. Cuando uno habla de la reforma de las policías no solamente está desde el enfoque de los derechos humanos, sino que también en tener una policía profesional que tenga las capacidades de hacerse cargo de esta nueva criminalidad, cuestión que yo creo que ahí lógicamente estamos al debe todavía. Sí, ahora a propósito del 18 de octubre, ¿usted comparte las críticas, por ejemplo, del alcalde Jadwe sobre la actuación policial de ayer? Él dijo, la represión sigue intacta. A ver, yo en realidad no suelo hacerme cargo de aseveraciones de terceros. Sí creo que efectivamente en cuanto a Carabineros de Chile falta una mayor claridad. Hace un par de semanas, por ejemplo, se ratificó el alto mando y uno ve que efectivamente dentro de los nombres, no solamente el general Yáñez, sino que también el general Monraz, por ejemplo, son personas que han estado vinculadas a accionar dentro del estallido social o posterior a él, donde hubo violación a los derechos humanos, y eso yo creo que es una situación bastante compleja. Entonces lo que uno esperaría es que hay una intervención sustantiva, en este caso a Carabineros, no solamente en descabezarlo, porque eso tampoco tiene sentido si es que no se hace estructuralmente. Y yo creo que eso es lo que sí uno puede decir ha faltado, pero tampoco dentro de la premura de estos 7 meses se estableció como una prioridad. Yo creo que efectivamente había que levantar a un personal policial que venía muy golpeado, muy criticado también, pero hay que mejorar en este caso, por una parte, el control civil, pero también la fiscalización. El día de hoy 2 carabineros fueron detenidos en la Araucanía por estar vinculados en este caso a hechos delictivos. Entonces, da una preocupación respecto a una institucionalidad que yo creo que está bastante desahuciada hace tiempo. O sea, yo creo que la crítica respecto a Carabineros no solamente es por su accionar, sino que también cómo efectivamente ante situaciones de corrupción tampoco ha funcionado de manera diligente en
en responder a esas temáticas. ¿Desahuciada, dice usted? Yo creo que efectivamente la concepción en este caso, sí, se podría decir que ya está desahuciada. Esta estructura policial, insisto, yo aspiro a tener una policía profesional. O sea, actualmente tenemos formaciones que a veces son de 4 o 5 meses y lógicamente ¿qué va a hacer un carabinero recién formado en la lucha contra el crimen organizado con 5 o 6 meses de formación? Entonces también requiere otra perspectiva que yo creo que hay que hacerse cargo, inclusive hasta de mejorar las mismas condiciones de los propios funcionarios policiales, que también una cosa es la oficialidad y otra cosa es la tropa. Entonces hay una discusión que hay que dar de fondo y que espero que durante este gobierno se dé, y eso no significa por otra parte darse soluciones a las problemáticas cotidianas de la gente. Bueno, el presidente a propósito del 18 de octubre decía esto no fue una revolución anticapitalista como vieron algunos. Eso se entendió poner cierta distancia con sectores de Apruebo Dignidad. ¿A usted le hace sentido esa frase o discrepa? A ver, yo creo que efectivamente la movilización social y el estallido social a partir del 18 de octubre se manifestó en contra de un modelo social y económico. Y eso es una realidad. Cuando se hablaba de mejores pensiones, cuando se habla de mejor salud, de educación, es porque el sistema y el modelo efectivamente fracasó. Y en ese punto, claro, quizás la gente no levantaba banderas antineoliberales o anticapitalistas, pero efectivamente cuando se aquejaban de esos dolores es precisamente por el resultado de ese modelo. Entonces yo ahí, yo haría esa diferencia, o sea, efectivamente la gente y las demandas que aún siguen vigentes hasta la actualidad están vinculadas a un modelo social y económico que rige hasta el día de hoy, que es un sistema neoliberal. Y hay que ver cómo efectivamente se supera, es lo que buscaba en su momento la Constitución, que fue rechazada el 4 de septiembre, pero hay que ver efectivamente cómo se retoma ese camino de transformaciones que permita superar el modelo. Hacia dónde, efectivamente, eso es parte de la discusión, pero yo creo que efectivamente el sistema neoliberal tiene hoy agobiada a la familia y eso yo creo que fue parte del descontento del 18 de octubre. ¿Discrepa entonces de esa parte del análisis, por lo menos del presidente? Lógicamente ahí hay una diferencia. Sí. Ahora, hablemos de las conversaciones constituyentes que se han ido alargando. ¿Cómo miran desde el Partido Comunista estas bases constitucionales que hace varios días se vienen anunciando? Hay principios de acuerdo, un documento de 12 puntos que para muchos son demasiados límites, demasiados bordes. ¿Cómo lo miran desde el PC? A ver, yo al menos en lo personal tengo un temor de que efectivamente se intente secuestrar el proceso constituyente y se reste a la gente, a la ciudadanía, de la participación del mismo. ¿Por qué refiero a aquello? Porque efectivamente entre más límites se ponga al proceso constituyente, la gente también queda excluida. Y yo creo que eso también puede ser un error. Quizás una de las críticas que se le hace a la anterior convención es que hizo un proceso de participación ciudadana y muchas de las iniciativas populares no quedaron en el texto constitucional. Entonces, creo que hay que hacer esa conexión y que es necesaria. Y también creo que hay una permanente boicot por parte de un sector importante de la derecha que no quiere avanzar. O sea, sin ir más lejos, hace un par de días decían que no querían llegar al acuerdo en octubre por lo que significa octubre en este contexto. Entonces, creo que ese tampoco es el ánimo que ellos mismos decían rechazar para un nuevo proceso y al final ellos mismos han ido torpedeando. Nosotros, al menos como partido, lo que creemos es que tiene que haber un nuevo proceso constituyente, tiene que ser a través de un órgano 100% electo. Y segundo, que efectivamente hay un marco de deliberación en dicho sentido, porque si no, si le vamos a poner una serie de reglas que al final no va a haber nada de discusión, mejor digamos la verdad, seamos honestos y digamos a la ciudadanía que no va a haber un proceso constituyente. ¿Y si tiene tantos bordes, no vale la pena ese camino? O sea, depende de las características de los bordes. Hasta el momento hay algunos que nos parecen razonables quizás para entregarse ya a la ciudadanía en cuestiones que quizás en algún momento no se supieron explicar de manera adecuada, en lo que se refiere al Estado unitario, respecto al rol de los pueblos originarios, pero creo que efectivamente ya cuando se empiezan a poner las temáticas como eventualmente una condena al terrorismo dentro de esos límites, son situaciones que son más complejas porque estamos hablando de un texto constitucional y no una fotografía del momento, y eso yo creo que dificulta. Yo al menos tengo esperanza que efectivamente se logre un acuerdo y se inicie cuanto antes este proceso porque Chile lo requiere. ¿Qué va a pasar con la presidencia de la Cámara? ¿Va a ser Carol Cariola o está complejo eso? Yo creo que los acuerdos en la política, aunque sea quizá un poco ingenuo, son para respetarse. Efectivamente, en marzo hubo un acuerdo amplio de la centroizquierda, o sea, desde nuestro partido hasta el Partido de la Gente, en orden a elegir una mesa directiva y también las presidencias de las distintas comisiones. Y eso permite efectivamente tener mayoría en las comisiones.
En ese sentido, yo creo que hay voluntad de esa gran mayoría que llegó a ese acuerdo de respetar el acuerdo. Pueden haber ciertas excepciones, me parece reprochable en ese punto, pero es parte también de lo que sucede en política, pero al menos nosotros estamos bastante tranquilos de que la testera, en este caso, de la Cámara de Diputadas y Diputados va a ser del Partido Comunista, y en ese escenario nosotros hemos decidido que Carol Cariola es la mejor representante de nuestra bancada para aquello. Pese a todo el ruido, dice usted, todavía están los votos. Yo creo que sí, están los votos, insisto, esto es tan líquido que efectivamente vamos a ver qué pasa. Lo más probable la votación sea el 7 de noviembre, estamos hablando que todavía falta un largo trecho para llegar a esa votación, pero sí confío que las fuerzas políticas que adoptaron este acuerdo a inicios de marzo van a respetar la palabra empeñada, y vamos a tener una presidenta que yo creo que ha demostrado con creces que tiene virtudes políticas, pero también de manejo en una instancia que la requiere, en este caso como la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo último, la postura que ha adoptado el gobierno sobre el TPP-11, ya aprobado en el Congreso, esto de esperar las side letters, que para algunos suena como a hacer un poquito de tiempo o algún resquicio, ¿debió haber retirado derechamente el gobierno el TPP-11 de su tramitación? El programa de gobierno a Dignidad plantea efectivamente el retiro del TPP-11. Yo estoy de acuerdo que ese debería haber sido el camino. Nosotros el día de hoy, junto a otros diputados y diputadas, en este caso también, y agradezco a Camila Musante, que ha tomado un rol preponderante en aquella materia, hemos presentado efectivamente un requerimiento al Tribunal Constitucional desde la forma, es decir, que el procedimiento que se llevó a cabo en el Congreso Nacional para ratificar este tratado no se llevó a cabo como corresponde. Esperamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Pero sí, efectivamente hay una cuestión de fondo donde creemos y tenemos convicción, y esto no es ir en contra de los tratados internacionales. Obviamente en un mundo globalizado negarse a aquello sería una locura, pero creemos que efectivamente el TPP-11 toca ciertos temas que hacen muy difícil después replantearse el desarrollo de Chile hacia el futuro. Por ejemplo, una empresa nacional del litio podría tener ciertas dificultades con un TPP-11 ratificado. Entonces, en ese escenario, nosotros creíamos que efectivamente el Ejecutivo debiese haberlo retirado. Al no darse ese escenario, nosotros como diputadas y diputados hemos ejercido las atribuciones que la Constitución nos confiere, y esperamos que el Tribunal Constitucional ahora se pronuncie. Bien, diputado Matías Ramírez, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti. Buenas noches.